Hola, muy buenas a todos. Empezamos un nuevo proyecto. En este caso nos vamos a centrar con el tiburón. Espero que sea, bueno, de vuestro agrado, ¿no? Creo que la pieza es muy buena, esculpida por Joaquín Palacios, de la marca de Arabia, y creo que, vamos, que es muy agradecida de pintar. Yo lo disfruté un montón. Y os traigo otro vídeo de la piel. En este caso me voy a centrar con la piel del tiburón y lo voy a hacer lo más detallado posible. Voy a centrarme en este primer vídeo solamente en la parte blanca. Haremos luego uno solamente en la parte negra y luego os voy a hacer un siguiente vídeo en el que me voy a meter con el aerógrafo. Va a ser solamente un vídeo con el aerógrafo, ¿vale? Porque sé que muchos me estáis pidiendo que pinte con el aerógrafo y queréis verlo y bueno, me voy a meter en profundidad con ello. Tengo otro vídeo más preparado, pero ese va a ser sorpresa, por ahora no lo voy a desvelar. Vale, empezamos a pintar las capas. Como ya sabéis, empezamos con las capibases. Recordar que es muy importante la dilución. Recordar que la dilución, bueno, perdonad, no es tan importante la dilución. Recordar que la dilución es simplemente añadir una gota de agua o dos como mucho, que nos cubra de una capa o de dos. No necesitamos que nos esté cubriendo de 4 o 5 capas, porque al final no avanzamos nada la figura ni queda intensidad en el color. Y sobre todo en esta, que va a ser una pieza que va a utilizar muchos grises, o blancos o negros. Si queremos darle gracia a esos grises, blancos o negros, necesitamos utilizar color. Y si ya utilizamos la veladura, ya olvídate, porque nos hemos quedado sin color. Así que bienvenido a las capibases y vamos a por el tiburón. Os estoy dejando un poco aquí a vuestro aire que vayáis viendo lo que estoy haciendo, porque es un poco eso, las capibases. No tiene mucho más. Lo hemos explicado en los vídeos anteriores, pero por si acaso lo vuelvo a recordar por si acabáis de uniros al Patreon. Comenzamos dándole un color que sería para nosotros nuestra base, pero en realidad sería la primera sombra. Es fundamental que sea la primera sombra porque lo que vamos a hacer a continuación es ir recortando. Podéis ver que es evidente que voy dejando zonas que me interesan como sombra. Y hago un corte evidente, ¿vale? No hago una veladura, no utilizo veladuras, recordadlo, las veladuras no me gustan. Entiendo que las podéis utilizar, que es lo que se ha utilizado toda la vida, pero a mí no me gustan para nada, no comparto ese punto de vista. Me parecen aburridas, muy liosas de trabajar, lentas, bueno, tienen infinidad de inconvenientes. Realmente nunca me han gustado, entonces bueno, yo llevo peleándome con este sistema hasta que lo he definido y aquí os lo traigo. Como explicaba en vídeos anteriores, en este os vuelvo a explicar, me centro en ir recortando parte de las capas anteriores. Voy subiendo de luz, pero sin utilizar blanco directamente. Recordad que es importante utilizar algún tono intermedio para tener un poquito de contraste, ¿vale? Con luz, pero necesitamos color. Si no tenemos ese color, al final va a quedar una figura muy pobre. Y en este caso, como es un tiburón, va a tener muchos grises, nos va a quedar un poco más feota. Como ya podéis ver en las fotos finales, que ya están colgadas en internet, utilicé muchísimos azules, violetas, verdes, utilicé infinidad de colores. Y creo que es evidente que mola un montón el tiburón. Recordar siempre ir pintando con textura. No es importante crear una textura definida, es decir, no hay una textura que es la que haya que repetir siempre. No hay que hacerla siempre con puntos, siempre con líneas. Puedes crearla como tú quieras. Yo digo que es pintar con textura por el tipo de cómo yo aplico el pincel. Si os fijáis, le voy dando como punteado, voy golpeando con el pincel. Y otras veces hago una trazada. Podéis ir golpeando con el pincel o haces una trazada. Pero la trazada a veces voy a dejar pequeñas líneas. ¿Por qué? Porque me van a interesar. Fijaos cómo voy creando más información a base de motitas en la piel, voy creando marquitas en la parte blanca y en la parte negra. Espero que os haya gustado mucho el nuevo cambio que he metido a los vídeos, en el que voy a enseñar la paleta al completo cuando voy a hacer las mezclas y luego me voy a centrar solamente en el color voy a hacer zoom a la paleta y voy a centrarme solamente en la zona del color que estoy utilizando. Creo que de esa manera vais a poder apreciar la paleta al completo, que no hay ningún tipo de trampa detrás, y os enseño el color más de cerca para que sea bastante más evidente cuál es justamente la tonalidad y el grado de luz y de sombra que tiene ese color, o la intensidad. En este caso no van a tener mucha intensidad de color,
porque como os decía, vuelvo a utilizar grises azulados, grises verdosos, grises que tienen un poquito de rojo, lo iréis viendo en la paleta. Fijaros que lo que estoy haciendo es centrarme en repintar los volúmenes de la escultura, los refuerzo. Es importante reforzar los volúmenes de la escultura porque si no reforzamos esos volúmenes, seguramente la figura cuando la terminemos se nos va a quedar bastante plana. No va a tener tridimensionalidad, que es un poco a lo que deberíamos aspirar en la escultura. Porque si queremos una figura plana, para eso ya tenemos otro tipo de modelismo, que son figuras planas, o te puedes pasar al 2D directamente y hacerte tus cuadros. Aunque si te fijas en esos mismos cuadros vas a tener tridimensionalidad con la luz y con el color. Van a buscar esos volúmenes. Pues ya que lo tenemos en una escultura, vamos a representar esos volúmenes de la escultura. Ojo, nos los podemos saltar si lo queremos. Pero en las primeras fases sí que recomiendo coger esa guía previa que tenemos. Fijaros que a lo mejor una de las partes más complicadas para pintar la piel es que no parezca que es una armadura. Es un error súper común, el que las pieles parezcan armaduras. Te diría que un altísimo porcentaje de pintores las pintan como armaduras. A mí no me gusta. Para solucionar eso necesitas enlazar los músculos. ¿Cómo se enlazan los músculos? Pintando con capas intermedias entre los músculos, digamos como si estuvieses pintando la parte de dentro. A lo mejor no es la manera correcta, pero desde mi juicio queda mucho más vistosa y parece mucho más orgánica la piel que si realmente pintas cada musculito en su lugar. Es importante, como venía diciendo en vídeos anteriores, pintar los perfilados. En esta figura, al ser algo más orgánico, no vamos a tener perfilados, o de primera mano no vamos a encontrarlos de manera sencilla. ¿Dónde podemos encontrar perfilados en esta figura? En la parte de la cara es súper importante. Necesitamos definir muy bien la boca, los dientes, los ojos. Y yo en mi caso he aprovechado unos pequeños cortes que tiene la figura y lo he forzado más. He creado cortes en algunos puntos para crear esos pequeños perfilados y nos ayuden a dibujar aún más la escultura. Fijaros que sigo subiendo el valor de la luz y creando volúmenes en áreas menores para conseguir más tridimensionalidad. En este caso me estoy centrando en una zona un poco más de la barriguita o de los pequeños, el gran serrato que tiene este pedazo de tiburón y estoy forzando ahí un poco más la luz. Notaréis que con esto necesitáis aplicar bastantes capas. No pasa nada porque utilicé muchas capas, no pasa nada porque se empaste la figura, todo eso es mentira. A no ser que le metas dentro del bote, no va a pasar nada porque apliquéis color y pintes con 18 capas. Como podréis ver en esta figura, a lo mejor he añadido yo 10 capas de pintura en la misma zona y no pasa absolutamente nada. Recordad que yo estoy hablando para cuando utilizamos colores normales. Si me estáis diciendo que tenéis el típico bote súper seco que es pasta ya, pues a lo mejor ese no le podéis utilizar o necesitáis diluirlo un poquito. Pero si el bote es más o menos reciente y la pintura se puede utilizar de manera lógica, con añadirle un pelín de agua más que de sobra. De hecho hay muchos botes ahora mismo del mercado que directamente están diseñados para que los apliques directamente del bote. Según nos vamos aproximando más al color blanco, vamos reduciendo el área. Fijaos dónde voy aplicando en la parte de la cara, dónde voy aplicando en la parte de los músculos, ya sea de la barriga, el abdomen, en la parte del pecho, en el bíceps. Recordar que al estar pintando una figura con dos colores, con el blanco y el negro, es más complejo de entender dónde colocaremos la luz. Por eso necesitamos crear primero un boceto previo y luego decidiremos si necesitamos añadir más luz o menos. Podéis ver que no me estoy preocupando en absoluto de la pincelada, ni de que me quede limpio, ni nada. Creo que es bastante evidente que utilizo el sistema que estoy intentando defender
que es pintar con pintura, no con agua, y se ven bastante claro las transiciones. Eso es lo que quiero que hagáis vosotros. Recordad que si metéis 17 transiciones, vuestro ojo lo va a unificar todo. El problema es que cuando utilizabais la veladura, dabais 17 subidas y solamente se veía una. Esa es la gran diferencia de este sistema frente al otro. Obviamente también podéis utilizar veladuras con este sistema, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que os invito a que lo probéis al principio y si en el resultado final no os gusta, apliquéis un poquito las veladuras. Pero ya con esta base. Si empezáis a pintar con las veladuras desde el principio, volvéis al proceso clásico que es lento y el resultado no es como este. Nunca vais a conseguir esta intensidad de color ni este contraste. A no ser que le metáis 17 horas solamente a la parte blanca, que no creo que sea vuestro caso. Como podéis ver ahora, no me preocupo en absoluto del color que estoy, perdonad, me preocupo un poco del tono que estoy utilizando, que es un ambiente un poquito más cálido. Para justificar ese ambiente cálido le he metido un poquito de verde o un gris verdoso a la mezcla que tiene un pelín de amarillo, ¿vale? Ese verde tiene un pelín más de amarillo y si no lo tiene, aplicarle un poquito de amarillo. Como podéis ver en la paleta, yo utilicé un amarillo medio o un amarillo oscuro. Si queréis utilizar un uniforme japonés que contiene mucho amarillo. ¿Por qué esto? Porque si directamente seguís subiendo a blanco, volvéis a pecar en que la piel no va a tener suficiente saturación. Con esto no quiere decir que vuestro tiburón tiene que ser fosforito, pero sí recomiendo que tenga un poquito de ambiente, porque si lo sacáis del ambiente, si lo pintáis directamente con negro y blanco, nunca va a estar en un ambiente. Entonces, por mucho que tú lo justifiques que está en la playa, nadie se lo va a creer. También es una manera de meter contraste por el complementario. Nos centraremos más adelante cuando vayáis afianzando un poco este formato de pintar, este sistema. Nos centraremos un poco más en la parte teórica, porque ahora mismo no os quiero aburrir con eso, porque realmente se soluciona con muy poquito, pero necesito que vosotros mismos experimentéis esta forma de trabajar. Fijaos que a veces hago pinceladas más finas y otras más gruesas, porque me interesa también la trazada, que la trazada a veces sea más ancha y otras veces más fina. ¿Por qué? Porque eso te da diferente grado de información. Si todas las líneas las haces súper finas y eres el mejor afinando y tal, eres un aburrido, lo siento. ¿Por qué? Porque al final el resultado es igual en todas partes. Necesitas cometer errores. Los errores son bonitos. En la parte artística tiene que haber errores, si no eres una máquina. Y como, como es aburrido ser un ordenador, pues bienvenido a que puedes cometer todos los errores que quieras, que no pasa nada. Con mi sistema no se cometen errores. Siempre hablando en las fases iniciales. Las fases finales tiene que quedar muy bonito, ¿eh, chicos? No puede ser que luego me vengáis con una cosa ya medio a acabar y me digáis, yo no cometo errores. Eso tampoco. Necesito que en las fases iniciales disfrutéis, cometáis errores, creéis texturas, os salgáis. Olvidaros de todo eso, no pasa nada. En los siguientes pasos veréis que todo eso se soluciona. No os preocupéis, no penséis en los errores, solo pensar en pasarlo bien pintando la figura, que es vuestro hobby. Realmente ya no sé ni cuántas capas le habré dado, no sé si alguno las lleva a la cuenta, pero como podéis ver no estoy perdiendo detalle por ningún sitio y sigo aplicando las capibases.
Fijaros que en la parte de la tripa estoy pintando a base de líneas para crear una especie de pliegues en la piel, que le va a quedar más naturalidad, que si es todo liso. Al final todas las pieles tienen pliegues, ya sea por lo que sea, por arrugas de expresión, por la vejez, siempre se crean arruguitas, ya sea por la grasa de este tiburón. Normalmente tendría que estar muy tenso, firme y esbelto, y tendría que ser el tiburón más cachas del gimnasio, porque estaba muy cachas. Pero me aburre ese tipo de pintura y me gusta crear información. Como soy un poco brasas con la información, pues en este caso he decidido meterle como esos pequeños pliegues. Fijaros que en la parte de la cara sigo insistiendo a base de puntitos, cortecitos y demás. ¿Por qué? Porque me interesa crear esa sensación como de vejez en la cara del tiburón, como que está cascadete, que se ha pegado en más de una batalla con su fiel amigo el pulpete. El cómo crear la parte blanca y la parte negra es muy sencillo, solamente tenéis que pintar un color muy oscuro, que sería nuestra primera sombra. Recordad que yo lo que he utilizado es negro directamente del bote. ¿Por qué? Porque me iba a ser mucho más sencillo explicarlo, porque si no me ibais a decir que por qué mezclo esto y tal. Para este caso, utilizando el negro directamente me valía. Si lo queréis rebajar un poquito con un poco de azul o otro color, también sería válido. Lo único que yo al final voy a trabajar la última sombra con un poquito de tinta para darle más profundidad a ese negro. Pero bueno, eso lo explicaré en la parte del negro. Como estamos en el inicio, lo que quiero comentaros es que simplemente dándole dos primeras sombras, una para el supuesto blanco que vamos a hacer, que en mi caso, si os fijáis, utilicé un azul gris, directamente muy oscurete y muy azulado, como podéis recordar en el vídeo, y en el otro utilicé un negro. Una vez que creamos ese dibujo, dónde va a cortar el negro y dónde va a cortar el blanco, podemos empezar a crear las luces y las sombras. Yo empecé con la parte del blanco porque me va a ser más sencillo controlar el grado de luz que quiero en la figura. Si trabajamos el negro, como el negro funciona por los colores que tenga alrededor, si todo es negro, el negro te va a parecer gris. ¿Por qué? Porque vas a tener que iluminarlo y esa iluminación va a estar tirada hacia grises, por lo tanto van a aparecer grises oscuros. ¿Cómo justificas que el negro parezca negro? Metiéndole mucho contraste al lado. Pues con un blanco. Es así de sencillo. Tú metes ese blanco y automáticamente el ojo entiende que uno es negro y el otro es blanco. Son trucos, ¿vale? Todo funciona en un conjunto. El que te venga y te diga que ese color no funciona, que eso no es negro, que es tal, pues que se pinte un mejor negro y te enseñe cómo se hace. Yo te enseño mi manera de pintarlos. Creo que quedan bastante bonitos y el resultado lo tenéis en la internet. Creo que es bastante chulo y es muy agradecido de pintar y divertido. ¿Por qué? Porque puedes utilizar los colores que te apetezca. No hay una matemática detrás que te obligue a utilizar negro y blanco. Podéis utilizar el color que queráis. Simplemente se tiene que ver que la parte oscura, en este caso el negro, está suficientemente contrastado hacia oscuro como para que te dé la apariencia de negro, y en la parte blanca o gris clara te dé suficiente sensación de que es la parte blanca o gris, sí, el blanco. Recordar que todavía no hemos utilizado blanco para nada de esto. Hemos utilizado colores que se aproximan mucho al blanco, pero no son blancos. Va a ser un ivory, va a ser un carne clara, van a ser colores muy claritos, ¿vale? Pero no blanco. Fijaros que los primeros bocetos que estaba creando yo en la figura eran un poco más toscos, pero ahora poquito a poco voy afinando más. ¿Dónde tengo que afinar? En la parte de la cara, porque hay que dibujarlo. Ahí es donde vamos a crear nuestros perfilados, para crear esa información. Fijaros que me apoyo a veces también de la parte de las venas para crear un poquito de, no un perfilado, pero un volumen ahí, ¿vale? Que me corta el plano de luz. No tiene que ser blanco y negro por ambos lados, ¿vale? Si no va a parecer un gusanete más que una vena. Necesitáis simplemente sacar por un lado la luz y por el otro lado sombra. Y automáticamente se os crea el volumen que queremos representar, que es un pequeño volumen que está dentro de la piel. Sigo reforzando las texturas que he ido creando
con un poquito de cuidado. Aquí ya necesitamos ir afinando, porque se está acercando ya a la zona en la que tenemos que tener un poquito de cuidado. Con esto no quiere decir que te puedas volver a los pasos anteriores o volver a crear nuevos pasos si no te gusta. Estás a tiempo de crear todo lo que te guste. Si no te gusta el tono, cámbialo. Si necesitas más luz, mueve la luz. Si necesitas más sombra, te recomiendo que esperes a la fase final, porque a lo mejor la podemos ajustar de una manera muy sencilla al final. Si consideras que sí o sí necesitas más sombra, añádesela también. Fijaros que sigo creando textura en estos puntos, con bastante contraste. Ahora me he apoyado a base de puntitos para crear, pues eso, sensaciones en la piel, que está un tiburón más curtido, más anciano. Como todos sabemos, este tipo de tiburones viven en las aguas frías solamente. Es porque si no, no podrías conseguir este tipo de músculos. Continúo reduciendo un poquito el área de luz, focalizando un poco en la zona que me interesa. En esta parte me va a interesar la parte central del tiburón y un poco la parte superior también. Muchas de las cosas veréis que luego a lo mejor me las como, me las salto. Eso es muchas veces porque no me interesa o porque realmente no estaba en el lugar que quería, o necesitaba afinarlo o engordarlo, ¿vale? No siempre hay que ir hacia menos. Aunque sean miniaturas, no quiere decir que todo tiene que ser súper fino, súper pulcro, ¿vale? Tienes que jugar con detalle más tosco y detalle más fino, porque eso le va a dar más naturalidad a la pieza. Como muchas veces digo, sobre todo es importante que la luz esté limpia. Si no está limpia, con el aerógrafo se puede limpiar, pero el problema que tiene limpiar la luz con el aerógrafo es que te va a meter más blanco del que debe. Para esta figura no habría problema, pero en otras figuras sí. Y como quiero enseñaros para que os valga para todas las figuras, podéis diluir un poco más la pintura y darle otras capibases. Pero recordad, no son veladuras, ¿vale? Porque si no al final no cubrís nada. Siempre moviendo la pincelada hacia la luz, recordadlo. Volvemos a repasar algunas de las motitas que nos interesaban, que a lo mejor hemos perdido o que queremos reforzar un poco más. Y nada, es momento de, como explicaba en el anterior vídeo, de crear más información en la figura. ¿Cómo lo hacemos? En este caso nos vamos a apoyar de la boca o de los ojos. Vamos a meterle otro tono a la boca para que simplemente por cantidad de colores nos cree esa información. Y en este caso voy a utilizar una tinta magenta. Le das con la tinta encima, recordad que la puedes diluir o la puedes aplicar directamente. Yo en este caso la diluí un pelín. ¿Por qué hay que diluir un pelín la tinta? Porque si no, a lo mejor para esta parte que la estoy haciendo muy rápida te puedes pasar. Si te pasas tampoco os preocupéis, porque se puede ajustar siempre, no hay ningún problema. Pero yo en este caso la primera la hice un poquito más diluida y luego en la boca ya sí que insistí con la tinta prácticamente de bote. Aproveché para reforzar un poco las cicatrices, como si fuesen no solo cicatrices, sino como heridas un poquito más recientes en algunos puntos. ¿Cómo sabemos este tipo de cosas? Siempre es importante buscar documentación. Si queréis pintar un tipo de tiburón, como en este caso, intentando hacer un tiburón blanco, es recomendable mirar este tipo de tiburones. Si queréis hacer otro tipo de tiburón, recomiendo que miréis otro tipo de tiburones. Es así de sencillo. ¿Por qué necesitamos documentarnos si queremos hacer algo que se acerque un poco más a la realidad?
porque muchas veces de cabeza o hay cosas que no las conocemos del todo bien. A lo mejor el dónde termina la mancha negra en el tiburón, dónde le nace, a lo mejor por esta zona no tiene, por esta sí. Pues para solucionar todos esos inconvenientes que nos pueden acarrear problemas en el final, es importante documentarte. Si queréis pintar un tiburón verde, también lo podéis hacer, no hay ningún problema. Espero que os haya gustado mucho el vídeo este de la parte blanca. En el siguiente vídeo nos centraremos con la parte negra y recordad, nos centraremos luego solamente un vídeo explicando la parte del aerógrafo. Espero que os guste ese vídeo, que sea lo más especial para vosotros, porque vais a aprender de una manera bastante más en profundidad todo el tema de la piel. En este caso he cogido el tiburón, ¿por qué? Porque me iba a ser bastante interesante a la hora de trabajar dos partes de la piel de manera diferente. Pero bueno, no quiero adelantaros más para el siguiente vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!